Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eliseo Rodríguez, fundador de Por la Vida y la Familia en Aguascalientes. Estamos iniciando nuestro podcast y el primer capítulo estoy sumamente honrado y privilegiado de tener aquí a nuestro querido amigo Pablo Muñoz Iturrieta, con quien ayer tuvimos un evento, Educación en Crisis se llamó. Y la verdad es que quiero presentarlo preguntándole primero, ¿cómo te sentiste ayer, mi querido Pablo, en el evento que tuvimos con también Juan Camilo? Hola Eliseo, y un saludo enorme a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. La verdad que fue una alegría enorme volver a Aguascalientes. Es un lugar donde he venido varias veces, ya la tercera conferencia, pero para hablar de un tema tan importante como es la crisis de la educación, el problema actual realmente que hay en México y en tantos otros países, y tratar de concientizar a los padres sobre qué podemos hacer al respecto, porque sí podemos hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tener un auditorio completamente lleno, tanta gente realmente muy atenta, gente que fue a aprender, que quiere un cambio, que quiere tomar conciencia de este problema, fue una alegría. Sí, la verdad es que me sorprendió muy gratamente ver el interés y la atención que tenía la gente. Realmente tanto los jóvenes como los padres de familia que estaban ahí estaban muy atentos, tratando como de absorber todo el conocimiento y toda la información que tanto el arquitecto Juan Camilo Mesa como tú estuvieron compartiendo. Fue información súper valiosa. Mucha gente se fue contenta, otros se fueron, por los comentarios que escuché, un poco consternados, preocupados por lo que está pasando, por sus hijos, por supuesto. Creo que hubo un despertar a la conciencia de los padres de familia y también de los muchachos en relación a la crisis educativa que estamos viviendo. Sí, especialmente cuando uno a una familia le explica cuáles son los pasos que realmente tiene que llevar adelante en la formación de sus hijos. Si uno quiere asegurarse realmente de que sus hijos en el futuro tengan muchas opciones laborales, opciones sociales, familiares, lo que muchas veces de una manera superficial se resume como el éxito. Si tú quieres que tus hijos triunfen en la vida, ¿qué es lo que tienes que hacer como padre? Y ciertamente que si nosotros analizamos a todos los factores que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de un niño, el más importante de todos es la lectura. Hay que comenzarle a leer a los niños a partir del segundo trimestre. Fíjate, que obviamente que muchos papás, cuando comencé a dar todos los datos al respecto, los estudios, muchos papás miraban como qué error que cometí porque nunca hice eso. De hecho, después de la conferencia muchas mamás dijeron que la parte que más me gustó de lo que dije fue que nunca es tarde, que yo nunca hice nada de esas cosas que mencionaba realmente en la conferencia. Entonces es importante, yo creo, que los padres tomen conciencia y que tengan esa conciencia de responsabilidad de que ellos son los primeros educadores de sus hijos. El gran problema es que le hemos tercerizado la educación a la Secretaría de Educación Pública. Eso es un error gigante. Le hemos dejado que la educación esté en manos de López Obrador cuando el pobre señor no sabe ni hablar. ¿Cómo va a pretender que el gobierno entonces sea después quien eduque a nuestros hijos? Como él mismo lo dijo, mi base votante es la gente ignorante. Él mismo lo dijo, esto no es ningún insulto, ningún ataque. Está citándolo. Los políticos hoy, especialmente de políticos de esa calidad, necesitan gente ignorante. Y el sistema en México y en muchos otros países está hecho para que los niños permanezcan ignorantes. Un dato concreto, solamente el 1% de los estudiantes de preparatoria mexicanos tienen el nivel para poder comprender textos y nociones abstractas. ¿Cómo puede ser que 1 de cada 100 solamente sabe leer un libro? 1 de cada 100. Eso es un fracaso total realmente. Además, el problema es que la ignorancia al final, al darle la vuelta a la historia, tiene un costo mucho más alto, la ignorancia. Entonces, sí es una tarea importante que los padres de familia, los diferentes líderes de los sectores sociales, nos empecemos a tomar conciencia de la importancia de la educación y a tomar acciones e iniciativas que realmente nos conduzcan a un futuro más prometedor, porque la verdad es que el panorama que nosotros podemos vislumbrar conforme la tendencia que estamos viendo es muy negativa. Ciertamente que sí, y si no hacemos algo esto va a empeorar. Esto va a empeorar porque tenemos toda una generación de jóvenes que no saben leer, que no saben pensar, pero que van a ir a la universidad, muchos van a fracasar, muchos le van a regalar el título, las notas,
y ellos van a ser los futuros educadores. Vamos a ir de fracaso en fracaso. Esta es una espiral que va empeorando cada vez más. Y una de las cosas que yo quería recalcar en la conferencia que lo hice y lo voy a recalcar acá, es que sin embargo, cuando nosotros observamos, recién decía, ¿cuál es el principal factor para el desarrollo cognitivo de un niño? Que los papás empiezan a leerle al bebé. Pero ahí viene el otro elemento, tener papás que se involucren en la educación de sus hijos, que se responsabilicen, que estén con ellos, que pasen tiempo, que se metan realmente. No podemos echarle toda la culpa a la Secretaría de Educación Pública, porque ciertamente que ellos tienen gran responsabilidad de este problema, pero también hay un problema de parte de los padres, porque ¿cómo es que han dejado que una Secretaría de Educación Pública adoctrine, ideologice y no les enseña absolutamente nada a niños por tantos años ya? Este problema no es de los exámenes PISA que salieron publicados ahora este año pasado. Es un problema que ya trae años, porque es un niño, un joven de 16 años, ya tiene serios problemas. El problema empezó en el kinder con ese niño. Empezó hace 15 años, 14, 13, o antes. Y por eso tenemos que recalcar una vez más que hay un problema con las familias, un serio problema de responsabilidad, de falta de conciencia, de falta de deseo de involucrarse y sacrificarse por sus hijos. Acabas de mencionar algo que a mí me pareció también muy clave. Dices que es una espiral. Yo coincido contigo totalmente, porque esa espiral descendente te lleva a una situación en la que la misma pobreza de la gente te impide que a lo mejor le des más tiempo de calidad a los hijos, porque normalmente ahora ya el papá y la mamá trabajan y lo tienen que hacer para tratar de sufragar los gastos que normalmente tiene una familia, Claro. que a lo mejor no tendría que ser tan prioritario, sin embargo lo está haciendo. Y eso implica que los niños están creciendo solos. En muchas ocasiones en la sociedad los vemos en las calles y creciendo solos, o creciendo, peor aún, con malas influencias. Claro. Y eso está generando nuevas generaciones, obviamente cada vez más distorsionadas, con más índices de pobreza, de ignorancia. Y entonces estamos en una espiral descendente como sociedad. Y lo podemos ver reflejado también en nuestro entorno. O sea, lo que está sucediendo, la gente ya no sabe identificar lo que es verdadero, lo que es falso, se deja manipular. Y luego lo que comentabas ayer en la educación, en la conferencia de la educación, en el tema del celular, el uso excesivo del celular. Y creo que ahí tú eres un experto. ¿Qué nos puedes comentar más en cuanto a los efectos nocivos que tiene el uso del celular? Bueno, mira, así como decía recién que el factor más importante para el desarrollo cognitivo de un niño es la lectura, que debe empezar a la más temprana edad posible, el factor más importante al momento de destruir los procesos cognitivos de un niño es el uso de un celular, el uso de un iPad, el uso indiscriminado de tecnología, especialmente hoy en día lo vemos en México, con niños que a partir de los 2 años de edad, incluso antes, ya los padres le dan su celular, le dan su iPad, desconociendo realmente el impacto que eso tiene en los procesos cognitivos. Porque hay una cuestión muy sencilla aquí, cualquier persona lo puede entender, no hace falta saber mucha neurobiología para entenderlo. El cerebro humano está compuesto de muchísimas partes que podríamos llamar funciones cerebrales, funciones que tienen muchas labores distintas, pero vamos a concentrarnos en las cognitivas, en funciones que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la imaginación, con la creatividad, con la innovación, con la capacidad de sociabilizar, la capacidad de comunicar una idea, la capacidad de hablar. Todo eso tiene una base en el cerebro. Y ese cerebro es un cerebro que hay que comenzar a activarlo de a poco y tarda muchos años. Tarda 18 años a 25 en activar completamente todas las funciones cerebrales. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando le das un iPad a un niño, el niño comienza a jugar un juego, un videojuego, comienza a ver imágenes, videos, TikTok. Y es tanta la información que ese cerebro tiene que procesar, con tantas las luces, las imágenes, los colores, los movimientos, los sonidos. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en TikTok tienes un video que dura 10 segundos, luego tienes otro, y luego otro, y otro, y otro, y otro. Llega un momento que el cerebro está completamente sobresaturado de información, hiperestimulado. Y lo peor de todo es que para poder procesar toda esa información, el cerebro tiene que comenzar a usar energía que le corresponde a otras áreas cerebrales. ¿Y cuál es el problema con eso? Cuando tú comienzas a sacarle energía a un sector del cerebro y a otro, y a otro, y a otro, es como cuando tú tienes que regar un campo, pero solamente tienes 5 litros de agua. Tú tienes que concentrarte, me voy a concentrar aquí, en la lechuga, en la zanahoria, en el tomate.
Pero ¿qué pasa si no riegas el resto del campo? Se seca. Lo mismo que está pasando con el cerebro humano. Es impresionante cómo hay regiones del cerebro, especialmente de la materia gris del cerebro, que se están reduciendo significativamente. Tenemos regiones cerebrales que se están atrofiando. Regiones cerebrales que se están atrofiando. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, en México, en ciencias, solamente el 0,1%, mira esto, solamente el 0,1% tiene conocimientos de ciencias. Matemáticas, 0,9%. Lectura y comprensión, solamente el 1%. ¿Qué problema hay ahí? Hay muchos problemas. Ahí falta familias que se involucren. Ahí tienes un sistema educativo que no sirve para nada. Lo ves en los resultados. Los datos no mienten, como decía Cristiano Ronaldo, aunque López Obrador dice que él tiene otros datos. Luego, tenemos que ver que hay una base neurobiológica. Hay un problema cerebral en esos niños que imposibilita que tengan la capacidad de desarrollar su memoria, que tengan la capacidad de desarrollar habilidades comunicativas, que tengan la capacidad de profundizar y de comprender. Y fíjate que cuando salió el escándalo de las pruebas PISA, un escándalo, lo mal que le fue a la mayoría de los países, pero México fue el peor. Es lamentable, realmente, es un país que yo quiero mucho. Yo digo, ¿cómo puede ser que México, que tiene una historia cultural tan grande, que recibió una influencia gigante, antes que cualquier otro país del continente americano? Mira lo que te voy a decir. De todos los países del continente americano, pensamos que Canadá, Estados Unidos son los países avanzados, pero sin embargo, el país que más influencia cultural recibió de la civilización occidental fue México. En México tú tenías universidades, tenías bibliotecas, tenías escuelas, tenías un sistema de hospitales, mucho antes que los Estados Unidos. Cuando la Universidad de Harvard se fundó en los Estados Unidos, aquí en México ya había florecido todo el sistema universitario con bibliotecas que eran 100 veces más grandes que la biblioteca de la Universidad de Harvard. Es decir, si tú mirabas el año 1650, en ese momento en el continente americano, y tú decías, quiero ir a estudiar a las universidades de prestigio, ¿de dónde te ibas? No te ibas a Harvard, y existía Harvard, no te ibas a Harvard, te ibas a la Universidad Mexicana, a la UNAM. Te ibas a lo que era la original del UNAM, a nivel mundial, ¿no? O sea, México tuvo un nivel cultural y un patrimonio cultural impresionante. Que hay toda una cuestión histórica, ¿no? De cómo eso, a partir de Benito Juárez, especialmente, todo se vino para abajo a México. Ahí es el quiebre. Hay un México antes de Benito Juárez y después de Benito Juárez, donde hay intenciones geopolíticas de mantener a México en la ignorancia, en la división, en la revolución. Para quien sabe historia mexicana, desde Benito Juárez en adelante fue todo un sucederse de revoluciones donde un general mataba al otro y se declaraba presidente, y así constantemente, ¿no? Lo cual generó todo un sistema de inestabilidad muy grande, más la influencia obviamente de la masonería y todo lo que padeció México en esos años. Pero a lo que voy es lo siguiente, que nosotros cuando vemos los resultados de estos exámenes, lo que tenemos a la vista es que la educación en México no solamente está en crisis, como se llamó la conferencia, sino que la educación ha fracasado, es más, yo diría, ha muerto. Porque, por ejemplo, si una persona está en crisis de salud, tú piensas una persona que está en una situación de gravedad, de urgencia, que hay que intervenir, un ataque al corazón. La educación mexicana ni siquiera eso, la educación mexicana ha muerto. ¿Y cómo sabemos que ha muerto? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a estudiar los libros de la nueva educación mexicana, la nueva escuela mexicana, que yo me tuve la tortura realmente de tener que leerlos a todos entre junio, julio y agosto del año pasado, ¿con qué me encontré? Me encontré con libros que tienen muchos errores históricos, errores de ortografía, pero libros que, aparte de tener contenido ideológico, porque hablan de feminismo, de género, de aborto, de derechos, indigenismo y un montón de mentiras históricas, pero el problema más grande es que esos libros no enseñan nada que valga la pena. No hay una sola cosa en esos libros que te enseñe a pensar, que te enseñe a plantear. Deja el adoctrinamiento puro, entonces no tiene sentido eso. Y fíjate que cuando salieron los resultados de las pruebas PISA, un desastre, en México el peor país. ¿Qué dijo López Obrador? Que México tiene otro sistema de educación. En México la educación es colectiva, colectivista. Yo no sé qué quiso decir por eso. Porque, por ejemplo, si yo te digo, a ver, voy a poner este ejemplo. ¿Cómo le dicen a esto? Palmitas le dicen, las niñas le dicen palmitas. ¿Cómo le dicen? Orejitas. Las orejitas, vale. Orejitas. Acá supongamos que haya 20 orejitas.
y supongamos que esto sea toda la comida disponible para todos nosotros en los próximos 2 días. Supongamos que nos encerraron y dijeron hasta que no hagan 50 podcasts no salen de ahí. Y nos dejaron las orejitas. Ahora, hay 2 opciones acá. Tenemos una ahí de agua, como con 5 litros de agua, y tenemos esto. Hay que racionalizarlo para poder llegar. Muy bien. Entonces vamos a decir una cosa. Bueno, vamos a ponernos un orden. Una solución primitiva puede ser, o primera puede ser, vamos a dividir esto en 4 partes iguales. El liceo, tú te llevas 5, aquí el camarógrafo se lleva 5, tú te llevas 5, yo me llevo 5. Y cada uno haga lo que quiera. Te la puedes comer ahora, te la puedes ir dividiendo. O la otra opción es, no, son todas mías, yo no les convido nada porque yo soy el invitado. Ahora, si ustedes me dicen, ¿tienen algo para comer? Podemos decir, sí, tenemos algo porque es una propiedad colectiva, es de todos. De todos nosotros entendemos inmediatamente, si nos encierran, que vamos a tener que dividir esto y nos vamos a tener que compartir. Pero es una cosa material que sí se puede dividir y compartir. Ahora, el conocimiento. Tú tienes tu trabajo, tu especialidad, conoces cosas que yo no conozco, y no podemos pretender que tu conocimiento sea colectivo y que porque tú lo sabes, todos nosotros lo vamos a saber también. Claro. Y aquí él sabe de diseño, de edición, de programas que yo no conocía. Yo tengo mis conocimientos. No podemos pretender que porque yo conozca algo, ustedes inmediatamente lo van a conocer. Y lo interesante es que el gobierno de México salió a defenderse. Es como esa necesidad que tienen algunas personas de siempre caer parado, ¿no? Aunque caigan de cabeza, él cayó parado. El gobierno mexicano diciendo, no, es que en México los conocimientos son colectivos y ustedes están haciendo pruebas de conocimientos individuales. Entonces, si hiciésemos exámenes colectivos en México, seríamos los mejores del mundo. Y la gente ignorante, la gente que no piensa, que ha sido creada en ese sistema, va a decir, López Obrador tiene razón, tenemos conocimientos colectivos. Cuando es una burla de la inteligencia humana decir una cosa. Claro, por supuesto. Porque, ¿quién tiene que aprender a hablar? Suponte que tú tienes una familia con 4 o 5 hijos. El papá sabe hablar muy bien. Eso significa que entonces como el papá sabe hablar, yo no tengo que aprender a hablar. No, señores, Claro. porque el crecimiento es personal. El conocimiento también es personal. Podemos decir que hay un cierto conocimiento colectivo en el sentido de que hay una tradición de conocimiento que se va pasando. Se va pasando y es el conocimiento de una comunidad. Pero si ese conocimiento no está en las personas, no vale de nada. ¿De qué sirve eso? Por eso yo creo que el gran pecado del gobierno mexicano es que está traicionando a toda una generación de niños. Pero también el gran pecado de muchos padres, que tienen la responsabilidad de educar a sus niños, de involucrarse, de preocuparse, de leerles libros, y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque jamás han agarrado un libro y se han sentado con su hijo y van a decir, leamos y metamos este hábito dentro del hogar. Oye, me llamó mucho la atención que dices que desde el segundo trimestre podemos empezar a leerlos. Sí. A veces uno no pensaría, ¿no? Que leerles a los niños que todavía ni siquiera pueden a lo mejor entender muchas cosas y todo puede ser productivo. Sin embargo, es muy revelador eso que dices. Y creo que sí podemos empezar a despertar esas áreas del cerebro que empiecen a comprender. Fíjate que tengo el caso de mi hija mayor, Dafne. Le leía mucho de niña. Y tiene una capacidad de retención, una memoria, Claro. que se aprendía los diálogos de los libros que leía, se los aprendía de memoria, se los sabía y quería que le volviera a leer y que le volviera a leer y que le volviera a leer y se aprendía los diálogos. Y la verdad es que es algo que creo que es muy necesario que la gente... Ahora ella, afortunadamente, yo puedo presumir con orgullo que ella es cantautora, ¿no? Y sabe pensar y sabe reflexionar y es muy inteligente precisamente porque desde chavita estábamos leyendo. Sí. Lo que tú estás comentando realmente es preocupante porque no pude evitar pensar en una imagen ahora que estamos viendo que se secaron. La semana antepasada pasé ahí por el lago Cuitzeo rumbo a Morelia, totalmente seco. Vimos fotografías en estos días del lago de Pátzcuaro totalmente seco. Y estamos viviendo un estrés hídrico en Aguascalientes y en varias partes de México muy fuerte que realmente nos preocupa, pero no hemos puesto atención en que también los cerebros se están erosionando. Las mentes de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes se están erosionando, sí. Y eso todavía es mucho más grave que la erosión y en la tierra, porque
simplemente, como lo comentaba ayer Juan Camilo, ¿quién va a provocar una innovación en temas de producción de agua, desalinización, etcétera, etcétera, si los cerebros están erosionados? Es un tema que realmente debería de ocuparnos y deberíamos de tomar acciones muy decididas a hacer algo al respecto. Así que creo que estás aportando cosas muy que el problema, mira, Eliseo, el problema es que no hay pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Hoy tú vas a una universidad, al TEC de Monterrey, vas a la UNAM, a la universidad que elijas, y le preguntas a cualquier profesor o estudiante y le dices, a ver amigo, explícame qué es el pensamiento crítico. ¿Y qué te va a responder? Pensamiento crítico es saber identificar las estructuras de opresión dentro de una sociedad que victimizan de manera sistemática a una comunidad minoritaria por medio de un relato que una mayoría busca imponer para poder perpetuar el poder sobre esa sociedad. Uno dice, qué lindo que suena. Suena complicado, ¿no? Las palabras, pero porque son unos vendehumos totales. Sí. Usan palabras complicadas que yo voy a la taquería. Vamos al cuñado, ¿cómo se llama? Vamos a los cuñados, vamos a hacer un aporte ahí al invitar a la noche. Vamos a los cuñados, que es una taquería aquí muy conocida en Aguascalientes. Y yo voy a hablar con el muchacho que está ahí en la taquería. Y vengo y le caigo con ese discurso. Y me va a mirar y no va a entender nada. Está bien que no entienda nada, no se preocupe. A este video les va a llegar también. No se preocupe que no entendieron nada. Pero va a pensar, qué persona inteligente porque habla con palabras raras que no entiendo. Y la realidad, querido amigo de la taquería, es que el que tienes adelante hablándote así es un payaso. Es un payaso que se llena de palabras pseudo académicas para dar un halo de intelectualidad, cuando lo que está haciendo es no resolver absolutamente nada, porque el problema en Aguascalientes no es que tenemos una estructura de dominación heteropatriarcal. El problema de Aguascalientes es que no hay agua, señores. Se acabó el problema, así de simple. Esto no hay. Entonces, como todos estos, lamentablemente, estudiantes y profesores ideologizados, no enseñaron a pensar porque no saben pensar, porque primero a ellos les lavaron la cabeza ya con toda esta locura postmoderna. No se preocupan de una cuestión muy simple. A ver, hagamos un ejercicio crítico. No hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay agua. Yo aquí veo agua. Si hay agua, lo que hay que hacer es cómo hacer para que esto vuelva a tener un nuevo ciclo de vida. La palabra reciclar. ¿Cómo la reciclamos? Y bueno, a ver, ¿a dónde va el agua esta? Respiramos, bueno, eso la perdemos de manera, la expiramos, pero también la expulsamos. ¿Y dónde la expulsamos? Bueno, a ver, hagamos una máquina por la cual toda el agua que se expulse, ya sea del baño, ya sea de la ducha, ya sea de lo que uno lava en la cocina, lo vamos a llevar a un lugar donde lo podemos reciclar. Ahora, toda esa agua la vamos a poder tomar, capaz que no, pero sí la podemos usar para la agricultura, la podemos usar para otros usos, para incluso el mismo baño, para que esa agua se recicle y sea un ciclo de vida, ¿no? Luego, México, a ver, México es un país bendecido realmente, estratégicamente, geopolíticamente hablando. Porque México, si vamos al oeste, ¿con qué nos encontramos? Si uno camina hasta que llega al final del río, ¿qué hay ahí? El mar. Si vamos hacia el este, ¿qué nos encontramos? Lo mismo, el mar. México está rodeado por miles de millones de litros que se podrían procesar y desalinizar. Y Monterrey, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, todos los estados que están teniendo problemas hídricos, no tienen agua, pero tienen agua para regalar. ¿Cómo puede ser que a nadie se le ha ocurrido crear plantas de desalinización de tal manera que hayan tuberías, así como hay de petróleo, de gas, que tengamos tuberías de agua por todo? Ahora, vayamos al sur. Uno va al sur de México y se encuentra con la selva, ¿no? ¿Hay problemas de agua en Chiapas, por ejemplo? Yo creo que no hay, ¿no? Ahí tienen agua, bendecidos de agua. Bueno, ¿qué se puede hacer para esa agua repartirla en otras zonas? Pero yo creo que falta una actitud innovadora, falta una actitud de pensamiento crítico para resolver los problemas reales. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema real no es solo que no hay agua, hay un problema mucho más profundo. Es que la gente, los niños, los adolescentes van a la escuela
En las escuelas se le plantean los problemas erróneos. Ese es el problema. Se le plantean los problemas erróneos, problemas inexistentes. Por ejemplo, mucha gente va a tirar, va a decir, ¿cómo va a decir eso? ¿El problema de la violencia es un problema? En México, ¿sí o no? Claro. Es un problema gigante. Ahora, el problema es que hasta para incluso enmarcar el problema de la violencia está lleno de ideología. Y no hay un solo estudiante, bueno, alguno habrá por ahí, pero la mayoría no, se quedan callados, no se dan cuenta. Pero la mayoría de los estudiantes y los profesores, que tampoco se dan cuenta, por lo cual no hay mucho nivel intelectual ahí, les dicen el feminicidio es el problema principal de la violencia en México. Ahora, que maten a una mujer es un problema, cierto, Claro. pero no, obviamente. Pero un estudiante tiene que decir, profesor, ¿qué significa feminicidio? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Porque a mí el sentido común me enseñó que una persona la matan o no la matan, es víctima de violencia o no es víctima de violencia. No, feminicidio van a decir es cuando el hombre mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y digo, qué interesante, qué terrible eso, ¿no? Porque es terrible, supongamos, de que haya una persona en el mundo que mate a una mujer por ser mujer, como que le tenga una fobia a las mujeres y va a salir a matar mujeres. Pero yo lo primero que tengo que hacer como estudiante es decir, pero a mí las mujeres me gustan. ¿Quién va a tener ganas de matar mujeres? Medio raro eso, ¿no? Capaz que hay un loco por ahí. Pero que a todas las mujeres en México las maten porque son mujeres. Y digo, bueno, a ver, qué terrible, vamos a ver los datos. En México me encuentro, por ejemplo, los datos del año pasado. Con las políticas de abrazos, no balazos, un fracaso total. ¿Por qué? Porque yo me encuentro que en México, por ejemplo, más o menos los índices de asesinato, lo tenía por aquí porque el otro día justo le había contestado algo a López Obrador por Twitter. Pero una cuestión que a mí me impresionó es que cuando vemos que hay, por ejemplo, 35.000, 40.000 asesinatos por año, que es terrible, fíjense, muere más gente aquí que en la guerra de Siria, muere más gente aquí que en guerras como Afganistán, como Irak. Parece que es más peligroso estar en México que estar en Afganistán. Ahora a un mexicano le digo, te llevo a Afganistán, no, ni loco, me van a matar. Pero aquí mata más gente. Pero ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque yo creo que Afganistán es más peligroso, por más que muera menos gente. Porque Afganistán está en una situación de violencia generalizada de guerra. Uno aquí sale a la calle y ve violencia, no la ve. Uno puede tranquilamente vivir, por ejemplo, en Torreón, en Colima, puede vivir en Zacatecas, puede vivir en Celaya mismo, donde hay mucha violencia, hay muchas muertes, y nunca ver un hecho de violencia, porque no estamos en guerra, son cuestiones focalizadas. Ahora, entonces el problema de la violencia está limitada a problemas entre bandas y entre narcos. Puede pasar que a veces gente inocente entre medio, pero está focalizada en ese problema. Perfecto, entonces ya pudimos distinguir que el problema de la violencia está relacionado con el narco. Segundo, vamos a ver los datos. Mataron a 40.000. Pero los narcos son femicidas entonces, y nos damos cuenta que no, que matan por otras cosas. Matan por problemas entre carteles, por deudas, por lo que sea. Y nos damos cuenta que ¿quiénes son la mayoría de las víctimas en México? Son los hombres. 86-85% de las víctimas son hombres. Ahora, es terrible que un 15, un 12% sean mujeres. Pero el problema entonces no son los feminicidios. Aquí hay otro problema principal. Aquí hay un problema de violencia y la causa es el narcotráfico. Entonces, el problema con las muertes en México es que ya de entrada a las universidades lo están planteando de la manera equivocada. El problema es el narco, pero nos están desviando la atención y el problema se vuelve el feminicidio. Porque lo están ideologizando. Y el problema es eso, que nadie está haciendo un ejercicio de pensamiento crítico para desmentir ese presupuesto, ese paradigma de la violencia en México. Fíjate que también de los factores más determinantes de violencia intrafamiliar, por ejemplo, está íntimamente relacionado con el consumo del alcohol, por ejemplo, o de las drogas. Entonces, sí hay violencia, pero no necesariamente está relacionada con el tema de que eres mujer y por eso te golpeo o hago algo contra ti, sino porque pierdes el control de ti mismo cuando tú estás consumiendo en exceso alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en efecto, por estar
apuntando y la vista hacia temas ideologizados, estamos dejando de ver los problemas de fondo, las causas que realmente que tú acabas de mencionar, otra ocasionando. causa importantísima, el tema del alcohol. A ver, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Claro. ¿Qué política vamos a hacer? Y yo creo que hay gente que está interesada en que miremos para otro lado porque no quieren tomar la decisión política de, por ejemplo, comenzar a controlar ciertas cosas, ¿no? El otro día hablábamos de esto, la Feria Nacional de San Marcos, justo ahora. La gente toma y toma y todo. Y coincidentemente, si nosotros vemos los datos de Aguascalientes, es ahí cuando suben los hechos de violencia, de violaciones, de embarazos. Justo ahí. Entonces, a ver, hay que sumar 1 más 1, 2. ¿Qué problema hay dentro de la Feria Nacional de San Marcos que causa esos problemas? No es la ópera. El otro día yo fui a la feria el domingo, tremenda ópera con la filarmónica, una cosa increíble a nivel cultural, algo muy bueno realmente que se haga. Ese no es el problema. Los locales de comida tampoco son el problema, el de la taquería, el de la banda, que no, hay otro problema que tiene que ver con la regulación del alcohol, de la droga. Esos son los problemas. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Nadie hace nada. De hecho, se conoce como la cantina más grande del mundo en esta época. Y a veces lo dicen con orgullo, pero en realidad debería ser como con un sentido de vamos a reflexionar por qué está tan íntimamente relacionado el consumo del alcohol con la violencia intrafamiliar, y entonces empezaremos a tratar el problema desde sus raíces, desde sus causas, de una manera más inteligente, más estratégica, más adecuada, ¿no? Y no estar simplemente volteando para otro lado. Totalmente. Fíjate, y lo vamos a conectar esto con el celular, pero fíjate que en el estudio de las adicciones, que las adicciones tienen que ver con lo que genera dopamina dentro del cerebro y todos estos mecanismos de placer y de dolor. Pero el factor más importante para que en una sociedad se genere una adicción a algo determinado es la habilidad o la facilidad para encontrar eso. Ese es el problema. Entonces, el hecho de que haya facilidad para la droga genera que haya gran número de adicciones. La facilidad de encontrar alcohol y las ocasiones para tomar hacen que suban los números de alcoholismo. Vayamos al caso de los niños, que recién hablábamos lo del celular, para volver a ese tema. Hay un problema gigantesco con el desarrollo cerebral e intelectual cognitivo de los niños mexicanos, y tiene que ver con el uso de pantallas. Los niños se pasan horas y horas y horas. Fíjate que los menores de 8 años pasan hasta 6 horas al día, menores de 11, perdón, y de 11 en adelante el promedio son 9 horas al día en la pantalla, en el celular, en TikTok, en Instagram, en Snapchat. Esto produce daños cognitivos serios. Y los daños cognitivos que se observan en el cerebro, que son observables, que son empíricamente verificables, basta con llevar a un niño a hacerle una imagen de resonancia magnética y se va a ver daño cerebral en distintos sectores de ese niño, y vamos a notar de que muchas estructuras cerebrales están cambiando a la misma manera en que la heroína cambia el cerebro de una personalidad. Por eso aquí hay una cosa que es preocupante, me parece, mucha gente anoche en la conferencia se asustó con esto. Porque en el ámbito de la psicología o de la psiquiatría, a las pantallas se la llama heroína digital. Y fíjate que es una heroína digital de la cual muchas personas, jóvenes, adolescentes, niños, se vuelven adictos por la facilidad, porque lo tenemos todo el tiempo, está ahí conectado, está ahí, tienes el celular para entrar cuando quieras, te envicias muy fácilmente, te atrapa, y así pasa la vida, con el precio que eso implica, el precio de que hay capacidades cognitivas que no se desarrollan, los problemas psicológicos, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de sueño que van ligados a la depresión, problemas de autoestima, problemas de incluso automutilación, de cómo han explotado los números, por ejemplo, de chicas que se cortan, así que una cuestión de baja autoestima. Los casos de suicidio han explotado. Que además Aguascalientes también está siempre en primeros lugares en índices de suicidio, o sea, sí, es un tema grave también. Es algo complicadísimo. Y los celulares están jugando, las redes sociales están jugando un rol fundamental en eso, los videojuegos, los celulares, el uso indiscriminado. Por eso, es momento de que los padres, me parece a mí, comiencen a tomar conciencia acerca de la relación que estamos teniendo todos como familia con la tecnología. No solamente los niños, porque los padres también tienen que dar ejemplo. Los padres también tienen que estar en un ambiente en el cual propician la comunicación, la socialización. No puede ser que todos vivamos dentro de las mismas 4 paredes y nadie se conozca porque cada uno vive metido en su mundo. Y eso es una realidad. Basta ir a cualquier lugar público y van a ver la gente todos metidos en su celular. Eso no es normal y eso no es bueno. Y
cuando estamos hablando de un niño es peor todavía, porque ese tiempo perdido, que ya en ese momento el niño no va a aprender a hablar, no va a aprender a comunicarse, no va a aprender a mirar, no va a aprender a sociabilizarse. ¿Sabes qué? Hace poquito, cuando estaba en los Estados Unidos, una profesional me dijo lo siguiente, de que como los niños se la pasan tanto tiempo en el celular y ella había leído mi libro y tienen tantos problemas cognitivos, problemas de comunicación, de sociabilización, muchos profesionales los están diagnosticando de autismo, cuando en realidad no tienen autismo. No tienen autismo. Algunos sí, hay casos Claro, de claro. pero manifiestan síntomas similares, pero es por la cuestión de estar metido en el celular. Y yo me di cuenta mucho de eso. Por ejemplo, yo a veces voy a dar conferencias, no me pasó en esta conferencia de acá, gracias a Dios, pero sí me ha pasado de ir a otros lugares que vienen los papás con los niños, saludar a uno cuando va a firmar el libro, sacarse la foto y los niños mirando para abajo, no tienen contacto directo. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esas áreas cerebrales que tienen que ver con el mirar cara a cara. Eso es un problema grande, porque eso va a ser un obstáculo muy grande para esos niños para poder crecer en lo personal, en la vida, en cuestiones laborales, en cuestiones académicas, o lo que sea, incluso para encontrar una esposa o un esposo el día de mañana. Porque ¿qué esposa, por ejemplo, se va a querer casar, con perdón la expresión, pero qué esposa se va a querer casar con un inútil? Claro. Que vive centrado en sí mismo, que no ha desarrollado sus capacidades cognitivas, que no lo va a defender, que es un miedoso, que es un inseguro. ¿Quién va a querer? Nadie va a querer. Nadie va a querer. Porque ahí no hay material realmente para formar una familia. ¿Qué tipo de padre protector va a ser? ¿Qué tipo de padre dedicado a sus hijos que se sacrifica? Cuando es una persona que está todo el tiempo en el celular simplemente para satisfacer sus necesidades hormonales de dopamina, para experimentar el placer y está totalmente enviciado. Wow. Increíble, la verdad es que sí es un tema que necesitamos tomar conciencia, sobre todo los padres. Y ahí yo me quisiera concluir con dos preguntas. La primera, ¿qué te pareció, qué rescatas tú de la también extraordinaria intervención de Juan Camilo, que te haya impactado, que te haya dejado a ti el día de ayer de la conferencia? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te agradó o te dejó algo de la intervención? Mira, bueno, como yo vengo estudiando el tema de la educación por tantos años, digamos que todos los elementos que él mencionó, uno ya los venía estudiando y conociendo. Una persona que está en el ambiente sabe, pero sí me gustó mucho cómo lo presentó. Porque una cosa es saber las cosas y otra saber cómo presentarlas. Y me gustó mucho, por ejemplo, que mencione el hecho de Finlandia. Yo a la gente le digo, a ver, en Finlandia los niños no van al kinder a aprender. Hoy en día los padres están desesperados para que el niño en kinder ya sepa leer. Van al primer grado y no aprendan a leer, van a jugar al bosque. Van a desarrollar toda una serie de habilidades que tienen que ver con cuestiones de conexión humana, de responsabilidad, que tiene que ver. Y mira que Finlandia tiene un clima brutal como Canadá en el invierno. Igual sea llueva, nieve, lo que sea, se la pasan en el bosque los niños. Y recién en el segundo grado comienzan a aprender. Eso es algo muy importante, que me gustó mucho lo que comentó él. Y lo otro que me gustó mucho de la conferencia de él es la perspectiva de innovación. Nosotros tenemos que, más que lo de la perspectiva de innovación, él se preguntó, ¿para qué quieres que alguien vaya a estudiar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres lograr al final de la educación de ese niño? Él planteó el problema de la innovación. Queremos tener innovadores y sacó muchos datos, por ejemplo, por el tema de patentes, de inventos, como en China es el líder mundial, lo sigue Estados Unidos, pero ya lejísimo, lejos. Lo sigue después países como Alemania, tienes a otros países de Hispanoamérica que tienen más innovación que México mismo. México tiene 900 patentes al año. No eso es sumamente revelador, muy revelador, porque revela justamente el tema del emprendimiento, de la innovación. Claro. Y en México estamos literal... 900 patentes en un país de 135 millones de habitantes, con cientos de problemas que tienen solución, pero nadie lo hace, nadie lo patenta. Ahora bien, ese es un problema gigantesco. Entonces, lo que me impactó de lo que él dijo es que nosotros, cuando vamos a planear la educación de nuestros hijos, uno tiene que plantearse qué tipo de ser humano quiero yo tener aquí cuando mi hijo o mi hija cumpla 18 años. ¿Qué tipo? A ver, pongámonos el ideal. Y luego de eso, lo que vamos a hacer es
armemos ese camino. Ujú. Y ese camino va a empezar desde que el bebé nace. Ujú. Por eso yo siempre digo, el bebé nace en 9 meses, porque son 9 meses que Dios te da para planear. En Claro. 9 meses. Y obviamente que después hay que tener flexibilidad porque pasan cosas en la vida. Pero tú tienes que tener un plan de vida para ese niño y de a poquito comenzar a darle todas las oportunidades para que ese niño se desarrolle con todas sus habilidades cognitivas, emocionales, volitivas, con su libertad. Porque tú quieres que sea una persona verdaderamente libre, que sea una persona responsable, que sea una persona de principios, que sea una persona encaminada principalmente, yo creo, a un orden trascendental. Claro. Algo que va más allá de este mundo, a algo que los ignorantes, como nos dicen, llamamos Dios. Esa realidad de Dios, y que el niño sea consciente de que está llamado a algo sobrenatural, porque ahí va a adquirir una nueva perspectiva realmente y va a adquirir una impronta única realmente que valora quiénes somos nosotros como personas humanas, porque no somos solamente una cuestión química, de funciones químicas y materiales, no, somos más. Y si nosotros al niño no le ofrecemos todas las herramientas desde nuestra ignorancia, desde nuestra buena voluntad, al niño lo vamos a apreciar. Fíjate que de lo que estás comentando vienen a mi mente muchos textos bíblicos. Yo soy teólogo y me gusta mucho leer la Biblia, pero ahorita me saltaron dos especialmente. Uno, en relación al alcohol, porque la Biblia dice desde hace 2000 años, no se embriaguen con vino, Claro. en lo cual hay falta de control o disolución, ¿no? Y eso es una recomendación, una orden que da la Biblia, a la cual nosotros hemos dejado como un libro obsoleto, cuando en realidad es un manual de vida que si siguiéramos de manera más apegada, encontraríamos respuestas favorables a muchos de los problemas y a las causas que tienen, Claro. que generalmente dan origen a esos problemas. Entonces, ese es un tema. Y el otro, que también lo aborda la Biblia, es que instruyas al niño, que instruyas al niño desde la infancia, Cierto. que es también una responsabilidad de nosotros como papás, y no solamente te dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande, no se va a apartar de ese camino, sino que también abona diciendo que los hijos son como flechas en manos del valiente. Uh-huh. Es decir, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Tenemos que tener un plan de vida para nuestros hijos y pocas veces nos damos el tiempo de hacerlo. Como que nos damos a la tarea simplemente de darles alimento, claro, y sustento, y pensamos que con eso estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como padres, cuando es mucho más allá. Y eso que acabas de decir es bien interesante. O sea, tenemos 9 meses para hacer un plan de vida para ellos y apegarnos a ese plan de vida para que puedan cumplir un propósito y que sean útiles a la sociedad, ¿no? Por lo pronto. Sí. Y para terminar, quisiera preguntarte, mi querido Pablo, ¿qué recomendaciones tú das de manera ya muy específica para los padres de familia? Algo que me llamó ayer la atención es que había padres con hijos. Por ejemplo, vi una mamá con su hija adolescente. Ambas estaban muy motivadas con la conferencia. Se acercaron y platicamos poquito. Y algo que le dije, por ejemplo, a la chica, le digo, ¿sabes qué? Valora mucho lo que está haciendo tu mamá. Porque no todo mundo se prepara o busca prepararse para ser un mejor padre, una mejor mamá, para tener más información, para tener más elementos, más herramientas que les permitan justamente cumplir con esa función de padres y de madres y que puedan hacerlo mejor con sus hijos. Entonces, vi, por cierto, en la mirada de la mamá como que le gustó el comentario, ¿no? De decir, sí es cierto, mi hija tiene que valorar lo que estoy haciendo. Claro. Y también es un poco un reto reflexivo para los jóvenes, que tienen que valorar lo que los papás intentan hacer, pero al mismo tiempo es un llamado a que hagamos algo más, porque no es, por lo que vemos en la batalla cultural, la hemos estado perdiendo. Necesitamos tener más elementos, más herramientas. ¿Qué nos recomiendas tú de manera muy concreta? Ya lo hemos estado ventilando en la conversación, pero para ir aterrizando en consejos prácticos a los papás. Yo solamente cambiaría una cosa. Más que decir la batalla cultural la hemos estado perdiendo, podríamos decir, algunas familias perdieron la batalla cultural, la están perdiendo, y algunas familias la han ganado. Cierto. Dependiendo de cómo educaron a sus hijos. Ciertamente que hay una batalla cultural a nivel social, que eso podemos decir la estamos perdiendo porque no tenemos el control de los medios de comunicación, de la radio, de los gobiernos, de los políticos.
pero la batalla cultural más importante se da en la familia. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Primero, que los padres realmente tomen conciencia de la responsabilidad que tienen sobre sus hijos. Responsabilidad es una palabra latina que tiene que ver con respuesta, la misma raíz. Algún día vamos a tener que responder. Entonces, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, la respuesta ya pierde sentido, porque ¿a quién le vas a responder? Tener conciencia de que Dios te dio un regalo que se llama hijos y vas a tener que responder ante Dios por esos hijos. Responsabilidad. Segundo, me responsabilizo. Bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? La formación. Comenzar a formarme, comenzar a leer, comenzar a estudiar, comenzar a seguir a personas que me puedan capacitar en la educación de mis hijos. Hoy en día tenemos una cantidad de herramientas gigantescas. Para mí, el Internet es una herramienta impresionante. Por eso yo en mi libro, lo que le digo a la gente es, no vayan. Yo no lo digo a la gente, dejen de usar el celular, dejen de usar el Internet. No, lo que yo les digo es, dejen de ver basura, dejen de perder el tiempo. Teniendo gran material y contenido, ¿cómo vamos a estar perdiendo el tiempo viendo payasadas? Hace ratito comentabas, por ejemplo, del libro que descargaste, que estás leyendo digitalmente. Sí, digitalmente. O sea, ahí tenemos acceso a esa información, pero normalmente ocupamos ese tiempo en otra información. Es un autor francés que por cuestiones geográficas a mí se me hacía imposible conseguirlo para este viaje porque tenían que mandarme el libro de Francia. Y por un tercio del precio lo compré digital. Prefiero leer en papel, pero a veces no queda otra. Pero a mucha gente le gusta leer digital. Lean. Tienen una biblioteca ahí en sus manos. Ahora, comenzar a formarse, entonces, responsabilidad, comenzar a formarse, comenzar a vivir de acuerdo a los principios de uno. Porque yo creo que el mensaje más fuerte, el impacto más grande que le podemos dar a nuestros hijos es el testimonio. El testimonio se vive, ya está. Un niño te tiene que verte levantarte todas las mañanas. Un niño tiene que verte sacrificarte. Yo te voy a contar una historia personal. De esfuerzo, de esas ganas y motivación de trabajar, de hacer cosas. Fíjate que mi papá fue a trabajar toda la vida en bicicleta. Alguna excepción, a veces se habrá ido en carro, sí, en bicicleta. Y tú dirás, bueno, no es extraordinario irse en bicicleta. Bueno, pues yo te voy a contar. Mi papá, nosotros vivíamos en la montaña. Y mi papá, 3 veces a la semana le tocaba ir a trabajar a un pueblo que quedaba a 40 kilómetros de distancia. Y para llegar a ese pueblo, había que salir de los 1500 metros de altura, subir a los 2000, no sé cuántos metros de altura en la montaña, y bajar de vuelta al otro pueblo, y después de vuelta, una subida gigante y bajar. Y mi papá se iba en bicicleta a trabajar. 40 kilómetros de ida, 40 kilómetros de vuelta. Y en mi pueblo, en el invierno, hacían 20 bajo cero. En la cordillera de los Andes, había nieve, era una situación realmente, no era un clima hermoso para ir seco, y sin embargo, él lo hacía por muchas cuestiones, por sacrificio, por ahorrar dinero, porque tenía que alimentar a la familia con 9 hijos, para hacer ejercicio y deporte. No, de hecho, mi papá es muy gracioso porque se iba a trabajar en bicicleta todos los días y después iba a competir competencias de ciclismo. No, por el hecho de que se ejercitaba tanto, solamente podía trabajar, que estaba bien entrenado para ir a competencias. Claro. Pero más allá de eso, el ejemplo me parece del sacrificio, el ejemplo de los padres de vivir de acuerdo a sus principios, el ejemplo que nos pueden dar nuestros padres de ellos mismos leer, ellos mismos estudiar, eso impacta. En mi casa a la noche, mi papá y mi mamá se iban siempre a leer a la noche, a leer, se la pasaban leyendo todas las noches. Entonces en mi casa era silencio y lectura. Y yo crecí con papás que mi último recuerdo del día de ellos era verlos leyendo. Y después todos nosotros nos íbamos a la cama, hacíamos nuestras oraciones y a leer, cada dormido. Leer. Entonces, esos hábitos que después tienen un impacto gigante en todos los otros aspectos de la vida, se transmiten con el ejemplo también. Claro. Y por eso yo a los padres les digo, responsabilidad, fórmense y den ejemplo, porque cuando se formen, se van a poner ustedes en una disyuntiva donde van a aprender muchas cosas nuevas, se van a dar cuenta que tienen que hacer muchos cambios personales, háganlo, no tengan miedo, y háganlo por sus hijos, porque sus hijos se los van a agradecer. Y una cosa final antes de terminar. Una vuelta leí un libro de un autor húngaro, de Hammer Todt, quien él fue prisionero de los comunistas. A él, de hecho, los comunistas lo mataron. Lo que pasa es que él no lo mataron directamente, pero le dieron tantas golpizas y lo torturaron por tantos años en la cárcel que se terminó muriendo de eso. Se lo mataron a los comunistas, básicamente. Pero este hombre
en un libro, él se pregunta, ¿por qué nosotros vamos a Aguascalientes, por ejemplo, y vemos monumentos a políticos, a generales, vamos a otro lugar en Europa, vemos personajes históricos, pero nunca vemos un monumento a la madre? Nunca. En ningún lado hay un monumento a la madre. Y él dijo, ¿saben por qué? Porque los monumentos de la madre son sus hijos. Entonces yo les digo a los papás, sus hijos van a ser su monumento. Ustedes tienen malos hijos, descarriados, que no les importó nada, pero tienen que preocuparse y preguntarse qué hicieron realmente para que sus hijos sean el monumento. Los hijos son un testimonio de sus padres. Los hijos son un testimonio de sus padres. Y por eso yo creo que volvemos nuevamente a la responsabilidad. Vamos a dar respuesta con nuestros hijos. Claro. ¿Y qué estamos haciendo hoy en día? Y nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Eso también es importante, porque muchos escucharán este podcast y dirán, oye, no hice nada, han pasado tantos años, no importa, nunca es tarde. Porque tal vez esta es la oportunidad que Dios les ha dado también para ustedes tomar esa responsabilidad de su hijos. Sabes que aquí tengo que confesar algo, por ejemplo, mi hija menor me ha hecho muchas preguntas en relación a la existencia de Dios, y, o sea, son dudas muy genuinas, ¿no? Muy reales, muy profundas. Y a partir de que yo he tenido experiencias en ese sentido y también en base a las preguntas que me ha estado planteando mi pequeña, que ya no es tan pequeña, ya salió de la universidad, ya está trabajando, me hizo escribir este libro de Demuéstrame que Dios existe. Y nace de una intención genuina de un corazón de un padre que quiere darle respuestas a su hija o a sus hijas, incluso a mi nieto, ya tengo un nieto, para que también él, llegado su momento, pueda leer las preguntas que normalmente va a tener, porque se las va a enfrentar en el mundo, y es como una manera de darle un legado, ¿no? De decir, aquí están las respuestas que seguramente te vas a enfrentar, y que espero que te respondan todas las preguntas que vas a tener en relación a la existencia de Dios, y te digo, en relación a lo que me estás comentando, es a lo mejor una respuesta quizás un poco tardía, pero finalmente una respuesta que tiene una intención real de un corazón de padre que quiere dar las respuestas en el momento en que la gente esté lista para también preguntarse y estar listas para tener esas respuestas. Entonces, creo que los hijos también se van a enfrentar a este tipo de situaciones. De hecho, lo están enfrentando. Estamos viendo un ateísmo global también. Por supuesto, existe fe y todo, pero en general han estado tratando de suprimir la creencia en Dios. Y también tenemos que dar respuestas en ese sentido. Así es que, pero tiene mucho que ver con todo eso, con reflexionar, con tener un pensamiento crítico de lo que nos están diciendo, qué realmente podemos tomar, qué no, qué podemos aprender, qué no, qué nosotros necesitamos enseñar, qué nosotros necesitamos cuestionar, porque ahora vienen las respuestas al lado contrario, ¿no? A ver, dame una respuesta, por ejemplo, yo preguntaría a un ateo, dame una evidencia observable en este momento actualizada de la teoría de la evolución. Pero que sea razonable y que sea observable. Bueno, ya de entrada no es observable, ¿verdad? Pero bueno, eso da para otro podcast. A eso me refiero. ¿Cómo van a dar una respuesta a algo así cuando tenemos periodos de millones de años y al final también tenemos un tema de fe, ¿no? De fe en la teoría de la evolución, y yo no estoy en contra, quiero aclararlo, pero sí estoy abierto siempre y cuando también nos den respuestas razonables. En fin, mi querido Pablo, un placer tenerte en el podcast. Fue de verdad una plática sumamente enriquecedora, como todas las que tenemos y todo lo que nos compartes a través de tus canales. Síganlo por favor en redes sociales, porque tiene muchísima información que puede realmente darle valor a tu vida. Así es que, pues aquí nos vemos en el próximo podcast. Dios bendiga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eliseo Rodríguez, fundador de Por la Vida y la Familia en Aguascalientes. Quiero presentarles el día de hoy mi libro, Demuéstrame que Dios existe. Todos tenemos a lo largo de los años la pregunta del millón, la pregunta milenaria: ¿Dios existe realmente? ¿Qué evidencias tenemos de la existencia de Dios? Esto se lo han preguntado grandes pensadores, filósofos, científicos. Yo quiero presentarle aquí varias evidencias de la existencia de Dios, la confiabilidad de las Escrituras, por qué podemos creer que realmente la Biblia es la palabra de Dios, como decimos,
qué evidencias tenemos de su confiabilidad, pero también cómo podemos conocer que Dios verdaderamente existe. Aquí vamos a encontrar argumentos filosóficos, científicos, por supuesto teológicos, para que podamos contestar sin lugar a dudas de la existencia de Dios. Así es que los invito a que lo adquieran para que puedan estar preparados también a enseñar a otros acerca de la existencia de Dios y la confiabilidad de las Escrituras.